En política no existe una verdad absoluta. Todo es relativo a interpretación. El rencor de Rubén Rocha ante el liderazgo político de Héctor Melesio Cuen es evidente en cada declaración que este último realiza respecto al tema de la supuesta liberación de la Universidad Autónoma de Sinaloa del cacicazgo del Paz. Rocha utiliza al Congreso del Estado como su principal arma para doblegar los caminos de la UAS como cimiento del partido sinaloense. El vocero del gobernador desde el Congreso, Feliciano Castro Melendres, se ha encargado de manipular la verdad. El secretario particular de Rocha afirma que la UAS no es auditada, pero miente. La UAS es auditada por la Federación. Lo que quiere Rocha es que la Auditoría del Estado, manejada por el gobierno estatal, tenga poder de revisión para aplicar la ley selectiva que ha mostrado el gobierno de Rocha contra sus adversarios políticos. Los ejemplos ahí están. El gobernador no acepta que el Paz y Héctor Cuen signifiquen la estructura política que busca el liderazgo de Morena para los comicios electorales del 24. De ahí que desde el poder del Estado se busque socavar dicho liderazgo. Tampoco se entiende el por qué Rocha golpea al Paz, quien actualmente es aliado de Morena, movimiento que con el efecto AMLO lo puso en la gobernatura. El resentimiento político que muestra Rocha contra Cuen ha rebajado al gobierno actual a la imprudencia y descalificación. El gobernador pretende, por medio de la autocracia institucional, adherir a la UAS a las instituciones que controla desde el tercer piso de gobierno. Ese es el principal y único propósito. La autonomía es una exigencia al adversario, que en su gobierno él no aplica. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues dicen que no hay tiempo que no se cumpla y pues esta semana que pasó, se dio este encontronazo ya definitivo, ya totalmente abierto entre Rubén Rocha Moya, que es gobernador del estado de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, que es líder fundador del partido sinaloense. Nosotros acá en Sinaloa veíamos que esto tarde o temprano pues iba a pasar. Era un hilo muy delgado entre hombres de poder que pues parece ser que, como dice Andrés Manuel, la banqueta está muy corta y no caben los dos. Quien así lo manifiesta principalmente es el gobernador de este estado, impulsando él desde el Congreso la nueva ley de la Ley Superior del Estado de Sinaloa. Él mismo se ha convertido en el vocero del Congreso en la semanera hace un día y en fin, todo Sinaloa pues está pendiente de este encontronazo de poderes, porque si algo sabemos es que ambos tienen mucho poder político en este estado. Hoy vamos a platicar del tema, es un tema que tiene varias aristas. Trataremos de ponerlas todas en la mesa para que usted sea quien, pues al último, tenga esa información y pueda hacer el análisis que usted crea conveniente. Para ello, le presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mire, antes de empezar, bueno, pues hay que hacer una reflexión que es importante, yo creo que para todo esto. Y habla del argumento, el único argumento, óigalo usted, que es irrebatible, es el argumento científico. El argumento que habla de las leyes físicas, de las leyes naturales, las cuales no están a interpretación. Después de eso, todo lo que es política, sobre todo, pues está a la interpretación de los que tienen el discurso y estas narrativas. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, en lo que está pasando acá en Sinaloa, pues es un conflicto totalmente político, un conflicto de poder que por supuesto pues lleva entre todos estos ingredientes, por un lado, las instituciones que gobiernan aquí en Sinaloa y por otro lado, pues está la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todo esto es un componente en el cual nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos de qué es lo que realmente se está jugando en todo esto que ahora
desde el gobierno del estado se le ha llamado pues reformar esta ley, porque también se habla de reformar pues la ley orgánica de la universidad. Incluso el mismo Rocha Moya dice que si esto no es suficiente, lo de la ley superior del estado de Sinaloa, bueno, pues que él va a meter alguna iniciativa en donde pues contemple también meter las manos a la ley orgánica del aguas. Por otro lado, dice la universidad que pues es autónoma, que no tiene por qué estar metiendo tanto las manos desde el gobierno. Hay 11 puntos en esta ley que dicen los universitarios agrede totalmente la autonomía, y todo esto que se maneja con la ley, bueno, pues la ley no es otro camino que la política, y cómo sea este desenlace, bueno, va a tener que ver con los movimientos que hacen de un lado y de otro. Hay situaciones totalmente claras. Una de ellas, por supuesto, es el rompimiento del gobierno del Estado con la universidad, en donde, pues sí, esta ley superior del Estado de Sinaloa ya ya salió en el diario oficial, y el Congreso del Estado es quien se supone debe de meter las manos aquí en esta ley. Bueno, lo práctico, se habla de que la universidad le rinda todo lo que es cuentas al Congreso, que el Congreso sea quien maneje los cambios dentro de la universidad, de rectores, de maestros, y que también la Auditoría Superior del Estado pues tenga la facultad de mandar llamar al rector para que hable de las finanzas. Es importante mencionar que antes de que se diera esta ley oficialmente, Rocha Moya mandó una carta al Congreso, y esto es lo más importante, yo creo que tiene esa carta, que habla de que improductivas confrontaciones. Eso fue lo que dijo cuando el Congreso hablaba de generar esta ley y de empezar un manoteo con la universidad. Bueno, Rocha Moya dijo improductivas confrontaciones. Ahora dice que no, que hay que sacar a Cuen de la universidad, y que, bueno, que es algo que le está causando un daño terrible a la universidad. Eso es lo que se está manejando. Más allá de eso, bueno, ¿qué es lo que realmente se quiere? Bueno, pues se quiere el poder, se quiere manejar tanto la universidad como el gobierno del estado con un poderío, y a ver de quién es quien tiene más el control político en este estado. Le digo, no caben los dos, y Rocha dice: yo tengo todo el peso del Estado para hacer que en esta ocasión pues caiga su adversario político. No quiere a Héctor Melesio Cuen y va a utilizar todo el peso del Estado, él mismo lo ha dicho, para despedazar al PAS y por ahí también intervenir en la universidad. Este es un pleito totalmente cantado, diría este gran boxeador, hay tiro, pero todo el mundo lo sabíamos, porque Rocha se ha encargado, en cuanto ha podido, de decir que va a intervenir en la universidad, y siempre involucrando al PAS con la universidad y a Héctor Melesio Cuen, y en este caso pues nada más esperó a que pasaran estas elecciones, a que se calmaran las cosas, y ahora sí arremete totalmente contra Héctor Melesio Cuen, el PAS y la UAS, en el sentido de que no hay una disputa por mejorar la universidad, no hay una disputa por mejorar el gobierno del estado, no hay una disputa por mejorar la situación tanto financiera, educativa, de salud sinaloense, sino es un pleito totalmente de poder político, y es lo único que importa. En realidad sí, es un pleito entre políticos. Pero para los que nos ven que no son de aquí de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa es como la UNAM, ¿no? Para la Ciudad de México. Para nosotros los sinaloenses la UAS es así.
Es una universidad muy fuerte, maneja mucho presupuesto. Y aquí lo que se está viendo ahorita entre Cuen, que fue rector de esa universidad y es el dirigente del partido Paz, es que de alguna manera Rocha quiere tener el control político de todo el estado, ¿no? Y le falta apoderarse pues del control ahí en la UAS. Bueno, ¿cómo se hacía antes las elecciones de rectores y directores en la UAS? A mí me tocó cuando era estudiante ahí. Duraban meses las campañas y los candidatos hacían fiestas, carne asada, tomadera. Y todos esos meses los plebes no teníamos clases, es la verdad. Entonces, de alguna manera, cuando llega Cuen, dice, este desmadre se va a acabar. No, porque se están perdiendo muchas clases. De alguna manera, él dijo, ahora vamos a nombrar a un alumno de cada facultad, va a ser como el representante de esa facultad y el director, y vamos a hacer un consejo universitario. Hasta ahí íbamos bien, pero ¿para qué lo hizo? Él obviamente, pues vio a futuro, dijo, yo voy a tener ahora el control, ¿verdad? Yo voy a decir qué director, qué alumno, etc. Y forma el partido, el PAS, ¿no? Entonces, Partido Auténtico Sinaloense, ¿no? Así se llama. Y entonces se enquista, hace un cacicazgo dentro de la UAS, con un control político, y al momento de hacer este partido, pues él empieza a irse en alianza con los que en aquel momento estaban en el poder. Recordemos que el PAS ha hecho alianza con el PAN, con el PRI y ahora con Morena. Cuando el hoy gobernador estaba en la candidatura al Senado, ahí se la cantó, me acuerdo, porque también estaba de candidato a senador Cuen, y se lo dijo ahí en una rueda de prensa, vamos a sacarte a ti de la UAS, del cacicazgo tuyo se va a acabar. Curioso es que llega a senador Rocha y se vienen las elecciones después para la gubernatura aquí. Y va a necesitar el apoyo del PAS para llegar a la Recuerdo que también en una rueda de prensa él y Imelda dijeron, no, nosotros sí no vamos a ir todo el tiempo de senadores, no vamos a ser candidatos a gobernadores. Que si van a ser gobernadores. Sí, porque eso es muy priista, dice, ¿no? Todavía. Es el camino priista, ser senador y luego ser gobernador. Pero bueno. Y fue el camino que agarró. A él lo designaron desde la Ciudad de México como el candidato a gobernador para Morena por este estado y gana. Pero, ¿cómo hizo una alianza Cuen ahí en México con la cúpula de Morena? ¿Quién sabe cómo hizo esa alianza que dijeron, tú vas a ir en alianza con Morena como partido auténtico sinaloense para que le ayudes con tu estructura que tienes territorial a llegar a Morena? Entonces ahí pues Rocha se tuvo que quedar calladito, ¿verdad? Creo que ahí es algo importante porque pues ahora demerita totalmente Rocha esa alianza y esa ayuda. Él dice, no, pues yo tuve 20 y tantos de porcentaje, esos 7 no me hubieran servido para nada. Y pues sí, ¿no? Es como cuando tú ves esta imagen al horizonte que parece que es agua, ahí la luz del sol, pero pues es un reflejo nada más. Pues sí, ya desde este lado pues dices, no, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Pero lo hizo. En este caso yo creo que no nada más es los 7 puntos, sino que la estructura él tenía que hacer una campaña y necesitaba a alguien para que le hiciera la campaña. Tú ves, si no hubiera sido el PAS, ¿quién hubiera sido quien le hiciera la campaña? No, en realidad Morena no tenía la estructura para hacer una campaña de gobierno. Ahora, si nos vamos a los números, yo analicé esos números de las votaciones, en realidad el PAS le aportó 100,000 votos, ¿no? Entonces, y Morena tuvo muchísimos más votos solo porque Rocha venía acobijado con la figura de Ana. ¿No? Es que en realidad no ocupaba la alianza del PAS, no la ocupaba para ganar aquí, ¿no? Entonces, pero el otro día no sé quién dijo aquí incluso, ¿no? Que si hubieran puesto una escoba para gobernador hubiera ganado la escoba, ¿no? Porque pues era Andrés Manuel quien estaba detrás, igual con Imelda Castro, con Yadira Marcos, con todos los que han ganado. Incluso hubo un distrito, el 2, que ganó Morena y no tuvo candidato, ¿no? Entonces ese también debió de haber dicho. En este caso, lo que dice Abel, bueno, hay una situación que es clara. El PAS, la UAS y Rocha Moya con el gobierno y toda esta disputa que hay tiene que ver con que a Cuen no le den este apoyo para la senaduría. Sí, claro, es un asunto político, ¿no? Ayer platicaba con algunos compañeros universitarios, creo que la mayoría hemos estudiado en la universidad. A mí no me tocó esas carnes asadas. La edad, pues, no le creo. Pero bueno, y me decían, pues lástima que
que sí es necesaria como ciertas reformas a la ley orgánica y centrémonos en el objetivo, la ley de educación superior, la armonización vino y sí viene, o sea, sí por ley tiene que haber también una adecuación de la ley orgánica a los nuevos tiempos, ¿no? Ya lo hizo Jalisco y Puebla. Sí, ya lo están haciendo las universidades a nivel nacional. Sin embargo, bueno, sí es cierto que la ley de educación superior, que es lo que está en disputa y al final de cuentas es lo concreto, sí obliga a la universidad a reformar. Y creo que lo ha aceptado el rector, lo ha aceptado ayer el jurídico de la UAS, Robespierre Lizárraga, daba datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema que Rocha ahorita le echa en cara a la UAS, el asunto de los impuestos que quedaron pendientes, pues Robespierre da un dato que me parece interesante y para investigarlo, dijo que el que firmó esos contratos fue Rocha Moya cuando fue rector en los años 90, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a hacer esa bola de nieve con los impuestos, porque de acuerdo a esta versión que nos da Robespierre, pues y es una versión oficial, se le permitió a la universidad no pagar esos impuestos retenidos, pero ahora con la 4T dijeron, no, pues ahora sí páganos, y ahí fue donde ya dijeron se acumula esta serie de impuestos que ya no tiene la UAS. Entonces, que ahorita Rocha diga en la semanera, porque lo dijo ayer, es que eso es desvío, pero es que si no estabas obligado antes, porque tú firmaste eso, y él debe de saber, pues también eso merece una explicación. Ahora, el tema político creo que tiene muchos asegúnes, ¿no? Porque dicen, liberemos a la UAS, pues es que, y Rocha dice, pues es que tienen que ser los universitarios, pues entonces hay muchos contrasentidos. ¿Qué está haciendo él ahí? Cuando también veo los apetitos, sale Morena, sale Merari a defender a Rocha, ¿a defenderlo de qué? No sé. Dices tú, ¿de qué? Luego salen estos como aulladores. Pedro Lobo también salió ayer. Disculpen el símil. No, porque van a decir que, ya ves que van a decir, si dices aulladores, van a decir que salen y empiezan, ¿no?, a patear, a tirar patadas. Pero no hemos dejado de ver de manera objetiva que el Congreso sí metió adecuaciones dentro de la ley en Sinaloa. Y ahí está, creo que los comparativos, nos ha faltado todavía un poco socializar un poco más los comparativos entre la ley general que se aprobó en el Senado y en el Congreso y la ley estatal, la ley de educación superior, y sí hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, aquí en Sinaloa le arrogaron el derecho al Congreso de decidir tiempo, modo y forma en torno a los foros. O sea, que ellos organicen. Que ellos organizan todo, ¿no? Y no es el Congreso. Estamos hablando que es Feliciano Castro y obviamente por órdenes del gobernador. Obviamente, sí es cierto, tiene bastante criticable el rector y toda esta situación de cómo se ha movido el partido sinaloense viviendo a partir de la universidad. Sin embargo, yo no sé hasta dónde los universitarios, y que ellos lo digan, los que están adentro, son obligados, ¿no? Porque yo los veo muy contentos, ¿no? No, y aparte de eso... Si hay alumnos que no les sienten, bueno, pues vota por otro, ¿no? Así es. Y es cierto, yo creo que sí hace falta la democracia, ese es el gran petate del muerto, pues hay que poner límites también. Si se va a abrir a la democracia la universidad, porque efectivamente antes votábamos, a mí todavía me tocó votar, pero no te tocó ir a las carnes asadas, no. De hecho hay algo muy interesante, ¿no? La ley orgánica de la UAS se modificó cuando Rocha era asesor de Jesús Aguilar Padilla, y hay datos muy interesantes. Que dice Robespierre, que él fue el que firmó para endeudarse. Lo de Aguilar Padilla, que siempre estuvo él metido en los gobiernos priistas, y ahí sí no hubo absolutamente ningún criterio según a favor de la universidad, como ahora él dice. Lo que sí es totalmente relevante en este caso es esta autonomía que se está manejando, ¿no? ¿Cómo es que el Congreso tenga él la facultad de manejar todo lo que tenga que ver con la organización de la UAS, al menos en el punto estratégico que está manejando esta ley ya aquí en Sinaloa? Y la otra es que habla de autonomía, como dice estas contradicciones, y dice, es que el Congreso debe hacer esto, es que el Congreso, ¿y por qué el Congreso entonces no habla? ¿Por qué tiene que hablar el gobernador
diciéndoles que el Congreso pues está a mi cargo, yo manejo el Congreso y no necesito que ellos se Pues es que es lo mismo pues que critican, manifiesten. ellos son lo mismo que critican al final de cuentas, ¿no? Injerencia. De perdida hay ciertas decoros a veces. Así es. Pero los niegan, ¿no? Por ejemplo, yo no manejo el Congreso. Pues sí lo manejas, ¿no? Y que diga Cuen, yo no manejo la UAS. Pues no lo maneja todo porque no puede, está manejando un partido, pero sí hay cosas claves que obviamente Cuen sí tiene asuntos en la universidad. Y fíjate, ¿no? lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ya quítense las máscaras, es como cuando hablamos del narcotráfico, pues sí, y decimos, ¿no? no, es que hubo un operativo y hubo balazos, ¿y dónde están los de las armas? ¿Quién sabe? Ya se fueron. El narcotráfico está aquí y hay grupos de poder y también hay líderes políticos y todo. Cuando estás hablando de que no pueden, pues, Rocha maneja esto y Cuen maneja esto otro, bueno, para manejar el poder también hay que tener tiempo, ¿no? Y ahora Rocha dice, no, pues yo me voy a meter a la UAS. Bueno, el detalle aquí es que el trabajo que hizo Cuen para tener el partido sinaloense lleva 10 años, ¿no? Y quien ha visto trabajar tanto a Cuen como a Rocha, aquí no estamos hablando de que quién es mejor, no. Quien ha visto trabajar a Cuen como a Rocha, pues igual que Vizcarra, ¿no? Cuen se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche. No. Rocha se levanta a las 9 de la mañana y se quiere acostar a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces dices, la madre, ¿no? A mí me tocó cuando estábamos en el maratón, de repente pues todo el mundo estamos esperando, a las 7 va a ser el arranque, todavía vienen llegando, de repente Rocha dice, ¿saben qué? Ya arránquenlo. La madre, ¿por qué ya lo vamos a arrancar? Todavía falta gente. Es que yo no me levanto a esta hora y ya tengo sueño, arránquenlo. O sea, sí, así va a pasar. O sea, esa es la realidad. Entonces, eso dijo. Y todavía, cuando lo dice así, todos nos quedamos. Era domingo, él los domingos no trabaja. Entonces, el trabajo también hay, por supuesto. O sea, hay un trabajo que complementa todos estos liderazgos políticos. En el lado de Rocha, oportunismo, él viene del priismo, se fue al PRD, no pasó nada, entra a Morena como un caballo de Troya del priismo y de repente gana porque el efecto AMLO y todo eso, y creen que ellos están ahí. No, lo que sí va a haber, y eso es lo que estamos viendo, que ahora sí vamos a ver quién tiene más gente, quién realmente tiene una estructura política. Porque sí, tú puedes decir, es que ahorita estoy en el gobierno, pero ¿qué estructura política tiene Rocha y qué estructura política tiene Cuen? Bueno, Cuen por lo menos tiene garantizados, dice él, 200,000 votos, ¿no? Que son los que tiene afiliados en el PAS, de carne y hueso, dice él, ¿no? Que al final vienen votando 100,000. Hay que revisar, ¿no? Ese padrón. Digo, son 200,000, no le alcanzan todavía al PAS para ganar, por eso hace alianzas. Por eso hace alianzas con el PAN, de hecho él lo dice, PRI. Somos un partido bisagra. Sí, exacto, pero es un partido bisagra, entonces no lo pueden menospreciar. Aquí lo interesante va a ser que si el candidato presidencial de Morena resulta ser Adán Augusto, como ahorita tenemos una buena relación en el PAS y Cuen con él, yo creo que por eso viene también el pleito, ¿no? El pleito viene para Rocha diezmar el poder de Cuen a la hora de las definiciones en Ciudad de México, porque Cuen, en una de esas, siendo Don Augusto, se va a la senaduría. Claro. Porque, ¿cómo te explicas? Y esa senaduría, Rocha se la está... ¿La quitas? Feliciano no, por supuesto. No, yo miraría a un Juan de Dios en la senaduría o repitiendo el N, no lo sé. No, aquí el detalle es cómo puede ser posible que Rocha demerite el trabajo que hizo el PAS o Cuen o la universidad, como le quieran llamar, en la campaña de gobernador, y en el centro, por esa campaña, tienen al PAS, a Cuen o como quieran, lo tienen ahí puesto para cualquier tipo de programa político. Que 100,000 votos no son despreciables, y menos para Morena en el 2024. Oye, pero los dos están trabajando para Morena, ¿no? O sea, los dos están en alianza con Morena, tanto el PAS como Rocha, ¿no? Ahorita ¿Por qué el pleito? Si tú te das cuenta, el PAS está haciendo campaña de hace rato, ¿no? Y ya hay pintas por toda la ciudad de que estamos bien a gusto con que siga López, ¿no? Porque es una campaña abierta hacia Adán Augusto por parte del PAS. Es lo que no es entendible, ¿no? Que aquí el que supuestamente es de Morena esté empleitado con un aliado de Morena, pues. Entonces,
yo digo que pues él va a decir, pues yo aquí el poder estatal lo tengo yo, no lo tiene Dan Augusto y yo quiero pues el poder en la UAS. Pues al final de cuentas, reconozco, Cuen tiene muchas habilidades políticas, lo mismo Rocha en este poco tiempo ha demostrado, bueno, ya tumbó a 2 alcaldes, ¿no? No, es que de la manera candidatos a senador. y de la manera en que quieran, ¿no? Bien o mal, pero ahí está, los tumbó, ¿no? Ya la forma, la legalidad, ya eso se va a aprobar más adelante. No, y es interpretación. Con los amparos, ¿no? No, pero tú lo dijiste con Estrada Ferreiro, o sea, con Estrada Ferreiro incluso hasta un documento sacaron que era apócrifo, que no era realmente lo que estaban diciendo. Entonces, depende cómo transite esto, puede seguir escalando todavía. Se supone, en teoría, viene ahora la parte de los amparos que presenta la universidad. Yo creo que es saludable, ¿no? Porque son lo que viene, digamos, es la parte natural, legal que tiene que venir. Si la universidad, si el grupo político de la universidad quiere esta situación. Y ya eso lo va a decidir la Suprema Corte, porque pueden ganar también un amparo momentáneo para evitar que la ley, que reformen la ley o que el Congreso haga un madruguete y decir, mira, estamos haciendo los foros. Es que lo que pasa es que el Congreso no deja de simular en muchas cosas también. Cuando hicieron la ley de periodistas, de protección de periodistas y defensores, pues ahí fuimos todos, ¿no? Y empezamos a dar nosotros nuestras opiniones, ¿no? Sí, pero era un mero formulismo, ellos ya tenían una ley, ¿no? Es un mero formulismo. Era para avalar nada más que hay democracia, sí, que para no decir son que hay foros, pues. Y hay foros. Y ese es el problema que ahora que reformaron la ley de educación y dice el Congreso va a organizar los foros, pues es que ya no la sabemos, Feliciano, ya sabemos que vas a hacer lo que quieres y lo que decidan. Y Feliciano lo ha dicho cuando estaba al lado de Rocha siendo su secretario, ahora estando al lado de Rocha siendo igual su secretario y en el Congreso, se ha dirigido tanto al PAS, Héctor Melesio Cuen, o a la universidad, con ese resentimiento, ¿no? Quién sabe qué le habrán hecho o qué haya pasado entre ellos, pero desde antes ya había todo este resentimiento. Aquí lo que sí es algo importante, lo que decía Abel de las tortas y tú de que no te tocaron tortas. Pero además se nos está olvidando el tema de la CEPIC, que es gravísimo, como ya hay una confirmación que dentro de una institución educativa hay un nido de corrupción y que este gobierno y que lo único que pues ha merecido ha sido los despidos o las renuncias, ¿no? Cuando no hay una investigación. Entonces, y cuando el Congreso, desde el Congreso no ha llamado a nadie. Podemos decir que hay una intención del gobierno por subsanar ciertas ese tipo de eficiencias cuando las descubre, pero no se mandan solos, pues al final de cuentas, o cómo le pasó, o si todo esto fue para proteger a Graciela Domínguez, pues al fin también de Feliciano Castro, o cómo podemos darnos cuenta que pueden existir las almendras, estas tipos de diputadas que cobran como aviadoras como maestras y bueno, son diputadas además porque están protegidas desde la cúpula del poder. Entonces, esa es la situación. La secretaria de Pesca. Es la situación que para los enemigos se aplique y se actualiza la máxima, ¿no era la máxima de Juárez? Era de Porfirio Díaz. No, creo. de que para los amigos la gracia sí, de Juárez. y yo para pensaba los que mátalos en caliente, porque también sí, no, es decir, utilizas la ley para beneficiar a los amigos y por el otro contrario, para los enemigos sí le pegas el garrotazo. Eso está totalmente claro en el gobierno de Rocha Moya. No, porque él dice, siempre ha sido el PRI, lo ha sido Andrés Manuel. Y ese es el problema, ¿cuándo vamos a ver los ciudadanos el mismo rasero para todos? No, y esto de la verdad, ¿no? No existe en la política, la verdad no existe, es sumamente complicado que un político hable de verdades cuando todo es una simulación, cuando todo es esta narrativa mañosa. Entonces, el hecho de las verdades es lo que cada quien dice y esas son sus verdades. Aquí lo que sí sabemos, por ejemplo, dice, no, es que tuvo 8 diputaciones el PAS, que nosotros se las regalamos, bueno, ya le tumbaron 3, ya se las tumbó. No, es que tenían 5 presidentes municipales, bueno, ya le tumbamos 2, dice. O sea, les han hecho todo este rigor de poder desde el Estado
y Rocha se ha encargado de ir golpeando rivales o incluso haciendo rivales nuevos o estos personajes que no son del criterio de Rocha Moya, y uno de ellos es Estrada Ferreiro, ¿no? Que lo sacaron, el Congreso lo sacó de una manera totalmente ilegal porque él entra con una votación, bueno o malo, lo votaron, ¿no? Y llega al Congreso y dice no, quita. Y luego ¿a quién meten? Pues meten, por supuesto, al ahijado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que lo que quiere Rocha es quedarse con el control de la UAS. No sé, yo creo que a una hija, a un hijo lo van a meter de rector, porque dice, no, es que él, como ya está viejito, pues se va a ir, ¿no? El poder nunca se va. Ahí tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Aquí en este caso hablábamos de las carnes asadas y las tortas y todo esto. Hay una universidad actual, ¿no? Hay un camino que llegó hasta aquí por 150 años. ¿Es una mejor universidad de la que dejó Rocha? En infraestructura y en algunas certificaciones de las licenciaturas podríamos decir que sí, ¿no? Lo que yo te puedo decir es qué tan autónoma es Universidad Autónoma de Sinaloa, qué tan autónoma es la universidad cuando hay injerencia de un partido. El PAS, eso no se puede negar, pues, o sea, 8 de cada 10 directores de las universidades son afiliados al PAS. Entonces no puede decir que no hay una injerencia del PAS, sí la hay. Y ahora que quiere haber una injerencia de Rocha y de Morena, lo es claro por parte de Merari con ese desplegado que sacó, ¿no? Entonces, ¿qué tan autónoma va a ser la universidad? Yo siento que los alumnos y universitarios que no están a favor, ni que estén el PAS ahí adentro, ni que obviamente no quieren que entre Morena, pues son los que se deben de salir a la calle a decir, queremos de verdad una universidad autónoma, donde los universitarios tomemos las decisiones. Yo creo que este va a estar bueno, este agarre va a dar para más, no creo que se como vaya... Como punto final. Sí, este agarre va a dar para más, no creo que vaya a quedar así nada más, ¿no? O sea, y más cuando ya amenazó Rocha con hacer modificaciones a la propia ley orgánica de la UAS. Pues a mí desde el punto de vista político es la antesala del 24. Sí. Y para mí el PAS no es que esté adueñado de la UAS, sino que al contrario, ¿no? O sea, el PAS surge de las entrañas de la UAS porque pues el PAS es un partido que lo creado por los universitarios, y eso bueno o malo que lo definan quien esté a favor o en contra, ¿no? Claro. Yo siempre digo, estás en contra, pues vota en contra nada más. Ve a la urna y vota en contra. Estás en contra de Morena, pues ve a la urna, ¿no? Hay que hacer eso porque vivimos en una democracia al final de cuentas. Porque yo no veo a ningún maestro amarrado de la mano para que esté en el PAS. Ahora que le convenga estar ahí y estar, bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Es lo mismo en gobierno, ¿no? Ahorita el sindicato, lo más seguro del Stase, va a ganar una persona que fue parte del equipo de campaña de Rocha, ¿no? María Elena de la Rocha, que también de Badiraguato, pero ya aclaró una vez el gobernador que no es su pariente, porque es de la Rocha. Que nada más es amiga. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, el sindicato va a ser pro gobierno, entonces, y todos los sindicalistas van a votar por Morena. No pasa nada, es parte de la democracia. Y Rocha da esos visos a veces que dice, bueno, pues sí, porque es legítimo aspirar al poder y es legítimo querer conservarlo porque es parte de la democracia. Bueno, es parte de la democracia hablar aquí, criticar también, y también lo que se está haciendo siempre y cuando obviamente no exista la coacción o el torcimiento de las leyes para eso, y que creo que sí se hace, ¿no? Obviamente ahí están las pruebas, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. Usted ya tiene toda esta información. Recuerde, lo más importante es su opinión. Denos su opinión, y también hay que hacer conciencia de lo que es todo esto de concentrar el poder. Concentrar el poder no es otra cosa que un autogobierno, y esto, pues, por supuesto, no le beneficia a nadie. Hay que tener más democracia, pero la democracia se hace a base de lucha y a base de todos nosotros. Usted tiene la última palabra en este conflicto de poder entre el gobierno del Estado y la gente del PAS o de la universidad, como usted lo quiera ver o entender. Gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre.